Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ana Lucía Estel Estudio. Hoy vamos a estar inaugurando una nueva sección que se llama Sin lugar a dudas, pero sin tachado. Así que hoy vamos a estar con la unidad número 1 de Introducción al Derecho. Estos videos van a ser un poco más desestructurados. No va a haber... No voy a centrarme a explicar cada cosa, sino que voy a tener puntos que creo que considero que son específicos. ¿En qué sentido? Que hay que marcar una diferencia o se pueden presentar ciertas dudas. Bueno, sobre todo también va a ir más o menos, voy a ir diciendo o tomando algunos consejos que me brindaron algunos compañeros de la facultad. Bien, ¿es necesario o es aconsejable que se tenga el programa al lado? Para los que no sepan, el programa es un documento donde nos da información sobre los temas que vamos a ir viendo en cada unidad. El programa de Introducción al Derecho está muy bien especificado, tiene subrayada, tachada las partes que no son para los regulares, para los alumnos regulares. No obstante, siempre es bueno saber, tener conciencia de lo que tratan las partes que están tachadas igual, porque nos van a ir dando información para ir relacionándolo. Así que, bien, comencemos con la primera unidad. La primera unidad nos trata de la ley jurídica, el concepto, la clasificación general. Nosotros sabemos que estamos estudiando Derecho y que es necesario saber qué es una ley jurídica. Pero antes de saber entrar a los otros temas, es importante tomar el concepto jurídico. Si bien, si quitamos ley jurídica, la parte de jurídico va a quedar ley. Y la palabra ley es muy ambigua. Puede atribuirse varios significados. Entonces, por eso nos va a decir el concepto. La clasificación general no, porque hay bastantes leyes. Por ejemplo, tenemos las leyes naturales, sociológicas, las leyes normativas también. Entonces, vamos a comenzar qué es la ley, luego la ley jurídica, las clases de leyes. Tenemos la ley en sentido formal y en sentido material, que es importante acá tener conciencia de que las leyes son formales y materiales. Luego tenemos el proceso formativo de las leyes, etapas, que son 6 etapas, los decretos, el concepto de decretos y la relación de la costumbre jurídica con la ley jurídica. Eso sería el punto número 1 de Introducción al Derecho. Luego, en la unidad número 2 vamos a ver la función estatal de administrar justicia, sentido y alcances. En la unidad 1 nosotros vimos qué es la ley, el concepto de ley, la clasificación de ley, los decretos, las ordenanzas y la costumbre jurídica, es decir, las fuentes formales del derecho, jurisprudencia, costumbre y ley. Ahora, en el punto número 2 es importante saber quiénes aplican el derecho, es decir, los jueces, su sentido y alcances, requisitos para ser jueces, cómo se designa un juez, cómo se selecciona un juez, cómo se postula un juez, qué privilegios tienen los jueces, qué responsabilidades tienen los jueces, porque al tener un privilegio también tienen una gran responsabilidad frente a los civiles. Las condiciones y procedimiento para ser designado juez, privilegios y responsabilidades funcionales de los jueces, remoción de los jueces, qué acciones realizaron los jueces para ser restituidos, sustituidos o que renuncien a su cargo. La jurisprudencia, acepciones, obligatoriedad, semejanzas y diferencias con la costumbre, la unificación de la jurisprudencia. Vamos a ver que tenemos 2 sistemas, el sistema continental y el romanista y el common law. ¿Cuál es la diferencia? En Argentina, ¿qué sistema se aplica? ¿Qué sistema se utiliza? Entonces, eso también vamos a estar viendo en la unidad número 2. Por otro lado, en la unidad número 3 vamos a ver el vocablo derecho, aclaraciones previas, las acepciones del vocablo. Muchas veces uno puede decir, yo tengo derecho
a la libertad, yo tengo derecho a transitar libremente. Y otra persona se puede referir a otro tipo de derecho, como facultad, como ciencia dogmática, como un impuesto. Entonces, es importante saber las distintas acepciones del vocablo derecho, definiciones de derecho, análisis y comparación, fuentes del derecho, noción, diversas posturas, clasificación principal, las materiales y las formales, la remisión de las unidades anteriores, los actos jurídicos y su lugar en las doctrinas de las fuentes del derecho. Nosotros vamos a ver de que, si bien el derecho, la definición de derecho, y también que proviene de distintas fuentes el derecho, no solamente proviene de una costumbre, sino también puede venir por la ley, por un procedimiento formal. Entonces, eso vamos a ver en la unidad número 3. En la unidad número 1 vemos la ley, en la unidad número 2 vemos los jueces, quienes son los que aplican el derecho en las sentencias. En la unidad 3 nos vamos a ir viendo qué es el derecho, a qué nos referimos con derecho, cómo la mayoría de las personas pueden utilizar el vocablo derecho. En la unidad número 4 vamos a tener el fenómeno jurídico, hechos y conducta. Todo lo que interviene en el derecho fue planeado, fue voluntario, fue lícito. A eso nos referimos. La relación jurídica, elementos esenciales. Puede haber ciertos escenarios en los que no se buscaba realizar una acción y acabó en un accidente y va a intervenir el derecho. ¿Y de qué manera lo va a hacer el derecho? Porque no es lo mismo algo que haya sucedido como un accidente, por ejemplo, un accidente en el acceso, que murió alguien, a que alguien haya querido atropellar voluntariamente a otra persona. Entonces, vamos a ver qué es un fenómeno jurídico, hechos y conductas, la relación jurídica, los elementos esenciales, los sujetos, las personas, que tenemos personas por nacer, personas físicas, personas jurídicas, el derecho subjetivo, noción, distinción, relación con el derecho objetivo, otros conceptos jurídicos fundamentales, noción y el enunciado según Carlos Cosio. En la unidad número 5 vamos a ver los órdenes normativos diversos. Vamos a ver que el derecho, si bien es algo que implementa una sanción, tiene coerción, pero también vamos a ver que el derecho persigue ciertos valores y esos valores se van sacando de distintas normas. Por eso decimos que tenemos órdenes normativos diversos. Tenemos los sociológicos, tenemos normas religiosas, normas morales. Si bien el derecho es algo exteriorizado, bilateral, pero el derecho se basa en otras ramas para darse significado a sí mismo. Entonces, vamos a ver estos distintos órdenes normativos diversos, las nociones, la comparación, las diferencias. Vamos a ver que no es lo mismo una norma sociológica que una norma moral. Las normas jurídicas, norma y ley, concepto. Acá vamos a ver la estructura lógica y el esquema de Hans Kelsen, el esquema de Carlos Cosius también. En la unidad número 6, una vez que ya sabemos qué es el derecho, en la unidad 3, qué es el derecho, en la unidad 4 un fenómeno jurídico y en la unidad número 5 los órdenes normativos diversos, vamos a ver que en la unidad 6 entramos a lo que serían los valores. Tenemos distintas posturas en los valores. Por ejemplo, tenemos la de Scheler y Frondizi, la polaridad y su jerarquía. ¿Es lo mismo un valor que otro valor? Esa comparación, esa ponderación vamos a ver. El obrar humano, la racionalidad práctica. ¿Qué valores persigue el derecho? Porque algunos pueden ser los valores religiosos y otros pueden ser los valores que persigue el derecho, de lograr la justicia. Entonces, eso vamos a ver en la unidad número 6. Los valores en la política. ¿Por qué la política incluye demasiado el derecho? La unidad número 7 va a ser el derecho como ordenamiento. Acá vamos a ver el ordenamiento jurídico, el concepto, los elementos del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, las características de unidad, jerarquía, validez, plenitud, legitimidad, lo que tiene que tener el derecho. Las ramas del derecho. Vamos a ver las ramas de derecho público y de derecho privado. ¿Qué incluye el derecho público? ¿Qué incluye el derecho privado? Por ejemplo,
En público tenemos lo político, lo constitucional, lo administrativo, lo penal, el internacional público, lo procesal. En cambio, en el derecho privado tenemos civil, comercial, laboral, previsional y las de doble carácter. También tenemos nuevas ramas del derecho, el informático, el ambiental. En la unidad número 8 vemos el derecho y su aplicación, la noción, generalidades, aplicación por los particulares, órganos, funcionarios y jueces. Nosotros ya vimos en la unidad número 2 la función estatal de administrar justicia, los jueces. En la unidad 3 vimos el vocablo derecho. En la unidad 4 vimos el fenómeno jurídico. En la 5 vemos los órdenes, los distintos órdenes. En la 6 vemos los valores. En la 7 el ordenamiento jurídico. En la 8 el derecho y cómo lo aplicamos. La aplicación por los particulares, órganos, funcionarios y jueces. La integración del derecho, interpretación del derecho. Hacemos referencia que en el ordenamiento jurídico va a existir determinadas leyes, pero hay casos tan particulares que es muy difícil, o sea, que el juez, el que aplica la sentencia, va a tener que recurrir a otras posiblemente ramas, va a tener que recurrir a otros profesionales para elegir, para realizar, para pensar, para discernir cuál va a ser la mejor decisión que puede tomar. Entonces, acá hay que ser conscientes de que van a haber las famosas lagunas legislativas. También va a estar la analogía. Vamos a ver también principios que rigen, principios tan importantes que son necesarios en estos casos tan particulares. Vamos a ver la aplicación de la ley con relación al territorio, normas de conflicto básicas. En la unidad número 9, en la unidad número 8 ya vimos la aplicación del derecho y vimos algunos principios. Y ahora en la unidad 9 vamos a hablar de los principios. Principios que, si bien hay un montón de principios, hay principios muy destacados en el derecho. Vemos su naturaleza, su fuente, su fundamento, de dónde vienen. Vemos también distintos autores, Bobbio y Vigo. Su función en la creación, interpretación y aplicación del derecho, que estos principios son generales y no son particulares, porque si no sería una ley. Entonces, vemos en la unidad número 9 los principios. En la 8, el derecho y su aplicación. En la 9, como digo, en los principios. En la 10, vamos a ver los derechos fundamentales y las garantías en la Constitución Nacional. No es lo mismo un derecho fundamental que un derecho humanos. Principales formulaciones. Los tratados internacionales sobre derechos humanos en nuestra Constitución. En la unidad número 11 vemos la justicia. Algunas definiciones. Justicia conmutativa y distributiva. Principios de justicia legal y justicia social. Que sería que el derecho busca la justicia. Unidad. En el punto número 2 vemos en la historia el concepto, su significación desde la antigüedad, según distintos autores como Hammurabi, Platón, Aristóteles, Ulpiano, Santo Tomás, San Agustín, Hobbes. Historia del concepto y su significación desde la época moderna tenemos Radbruch, Stambler, Kelsen, Cosio, Goldschmidt, Rawls, Dworkin. Y en la unidad número 12, que sería la última, vemos la importancia de la filosofía. Por eso vimos en la unidad 10 los derechos fundamentales, los derechos humanos. En la unidad 12 vemos las preguntas centrales del derecho, el naturalismo, el contenido y caracteres, principales escuelas, su resurgimiento, el positivismo, normativismo, las notas distintivas propias. Como estuve leyendo, en introducción vamos a ver distintos conceptos y las relaciones que tienen, porque no solamente incluimos derecho en sí, sino también la historia de cómo surgieron algunos derechos, los conceptos, ramas del derecho, principios, referentes, derechos constitucionales, derechos fundamentales, entre otros. En los próximos episodios vamos a ir explicándolos
o charlándolos. Básicamente como cuando uno está hablando con un compañero. También cuando ya hemos leído cierta parte de la teoría y más o menos tenemos conciencia de lo que va tratando cada tema. Es muy bueno que antes de ir a rendir un final en la mesa, poder charlarlo con un compañero, poder charlarlo con alguien y no solamente quedarse con aquellas atribuciones o con la teoría que nos ha dado el profesor, ayudante o la autoridad en dicha materia. Básicamente, esta playlist o estos videos o episodios, ya sea de donde lo estés escuchando, los podés escuchar más de fondo, es decir, podés ir haciendo otras cosas, por ejemplo, acomodando la ropa, lavando los platos, tomando mate, y podés escuchar estos audios. Los otros audios, por ejemplo, los que he leído de Facundo Beruaga o los de Yamila Urdanibia, son más o menos los que te explican en la teoría. Estos van a ser como para ya ir finalizando o para ir puliendo algunos conceptos que nos quedaron, por así decirlo, en el aire. Espero que estos episodios o videos te sirvan y te deseo muchos éxitos en tus exámenes finales. Yo soy Luchi y espero encontrarte de nuevo aquí en Ana Lucía Estela Estudio.